sea por la activación del complemento o sea directamente por la acción de un anticuerpo IgG o IgM. Cualquiera de los dos procesos puede producirse sobre una célula blanco y ser calificada como reacción de hipersensibilidad tipo 2 o citotóxico. Bien, el mecanismo patogénico. Ya como les he mencionado, citotoxicidad mediada por complementos y también mediada por anticuerpos o disfunción celular mediada por anticuerpos. Caso miastenia gravis, en la cual hay una inhibición de la función, lo vamos a ver más adelante, cómo es que los receptores acetilcolina son copados por anticuerpos que impiden la función de la placa motora, ¿no? Cuando se secreta la acetilcolina. O la enfermedad de Graves, que es a la inversa, activa la función de las células que van a secretar TSH, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, no que inhiben, sino que activan el anticuerpo. Activa este mecanismo y se produce la enfermedad de Graves. Por último, tenemos el otro mecanismo, la lisis o inactivación de la célula blanca por una célula natural killer, es decir, la célula blanca es destruida directamente, ya no por un anticuerpo, sino precisamente el anticuerpo acciona el mecanismo de las células asesinas o natural killer, ¿no? Bien, observen ustedes aquí, este es un esquema de hipersensibilidad tipo 2 mediada por complemento sérico, ¿no? Mire, esta es la célula blanco, ¿no? Aquí están los antígenos. En la célula blanco, el caso típico, a ver, imagínense un glóbulo rojo tipo A, que por un motivo le transfundieron glóbulo rojo tipo B, que tiene anticuerpos anti-A, ¿no? Entonces se forma el anticuerpo, observen cómo se adhiere, ¿no?, al antígeno, ¿no?, y se activa el complemento, ¿no? Si es el C5 a C9, va a llegar a producir la formación del complejo de ataque de membrana. Entonces, estos pequeños túbulos se van a penetrar a las células y van a producir una lisis osmótica, es decir, hay pérdida de agua ahí, ¿no? El otro mecanismo se refiere también a la actividad del complemento, pero cuando se encuentran fijados a un anticuerpo fijador de complemento, precisamente, ¿ya? En este caso se requiere que el macrófago, que también debe estar presente, tenga un receptor específico para esta fracción Fc del anticuerpo, la fracción cristalina. ¿Para qué? Para que pueda aproximarse por el mecanismo de opsonización hacia la célula blanco, que está opsonizada con el respectivo anticuerpo, y por el mecanismo de fagocitosis destruir a la célula. Ejemplo típico, cuando un paciente RH negativo es sensibilizado con células RH positivo, ¿no?, y son destruidas pero ya en el vaso, en el cual se encuentran los macrófagos que van a producir por fagocitosis la destrucción de los glóbulos rojos RH positivos ya previamente sensibilizados. Sigamos. Miren, este es el tema de la disfunción celular mediada por anticuerpos, ¿no? Por algún motivo, un anticuerpo generalmente de tipo autoanticuerpos genera una inmunidad, una autoinmunidad, y va a producir un bloqueo de estos receptores diseñados en la placa motora para recibir la acetilcolina, el cual va a ocasionar una respuesta, ¿no?, de estimulación del músculo esquelético. Entonces, si estos receptores han sido bloqueados por autoanticuerpos, entonces la acetilcolina no va a tener ningún efecto. El ejemplo típico, entonces, en este caso es, a ver, la miastenia gravis. Sigamos. Este es otro tipo de citotoxicidad dependiente de antígeno. Observen ustedes acá cómo es que la célula blanco tiene en su superficie una proteína que de igual manera va a producir un anticuerpo. Puede ser un autoanticuerpo, ¿no? Y esta porción cristalina
se va a unir al receptor de la célula natural killer, que es la que va a actuar directamente sobre la célula blanco. El ejemplo típico está dado por el pénfigo, que actúa sobre una proteína de la piel, ¿no? Y bueno, la respuesta desde el punto de vista clínico se forma una vesícula, ¿no? A nivel de piel. Bien, a ver, aquí estamos algunos ejemplos desde el punto de vista clínico de una reacción de hipersensibilidad citotóxica, tipo 2. Reacciones transfuncionales. Hemólisis intravascular, caso típico, incompatibilidad del grupo AB. ¿Ya? Hemólisis extravascular, incompatibilidad de factor RH. Le transfundimos a un paciente RH negativo, un glóbulo rojo que tiene RH positivo. Por tanto, la proteína del RH presente en el paciente RH positivo, ¿qué va a ocasionar? Una respuesta inmune. Entonces, cuando el anticuerpo producido se fija al RH positivo, inmediatamente, cuando pase por el vaso, donde se encuentran los macrófagos, va a ser inmediatamente capturado y fagocitado. La enfermedad hemolítica del recién nacido. Bueno, en este caso, la madre debe tener una proteína en su glóbulo rojo que no lo tiene el feto o el recién nacido, ¿no? ¿Quién le proporcionó al feto esa proteína? Obviamente el padre, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se va a producir la enfermedad hemolítica. Lo clásico siempre se ha hablado del factor RH, ¿no? El anti-D, ¿no? En la cual la mamá es RH negativo, no tiene por tanto el anti-D, en cambio el recién nacido sí tiene el antígeno D, y esto es lo que va a ocasionar cuando se inicie el proceso de gestación, que glóbulos rojos de recién nacido penetren a la circulación materna. Normalmente durante el embarazo se van produciendo lo que se llama hemorragias fetomaternas, en la cual la placenta permite precisamente que ingresen sustancias que están en el plasma, ¿no? Y sustancias de la madre pueden penetrar al niño y a la inversa. Y en el niño, por ejemplo, también puede enviar su glóbulo rojo que penetran a la madre. Si el niño es RH positivo, obviamente va a sensibilizar a la madre, ¿no? En la anemia hemolítica de tipo inmunológica, ya, en este tipo generalmente es una reacción hemolítica autoinmune. Aquí hay muchos ejemplos, ¿no? Pacientes que tienen un grupo sanguíneo anti-I mayúscula, ¿no? Por algún motivo son infectados por eh, el Pneumocystis pneumoniae, ¿no? ¿Qué va a suceder? Este paciente, una vez que se recupera de este proceso infeccioso, genera crioglobulinemias, ¿no? Que a su vez van a ir hacia el glóbulo rojo, que contiene la proteína anti mayúscula, y también se puede generar ahí un proceso hemolítico, ¿no? De tipo autoinmune. Bien. Bueno, acá nuevamente este es el esquema, ¿no? De la enfermedad hemolítica. No es el recién nacido, se le llama enfermedad hemolítica perinatal, por si acaso, ¿no? Porque no, esta enfermedad hemolítica no empieza cuando nace el niño recién, no. Ya desde la gestación empiezan a formarse los primeros eh, manifestaciones clínicas de este proceso de incompatibilidad RH. Entonces, el primer embarazo del niño puede tener su RH positivo, va a ingresar a la circulación materna estos glóbulos rojos, y que va a ocasionar que la madre responde formando anticuerpos dirigidos contra el RH positivo. ¿Por qué? Porque la mamá es RH negativo, es decir, no tiene el factor RH, y el RH positivo opera como una proteína extraña. Bien, hasta ahí la mamá quedó sensibilizada. Cuando se produzca el segundo embarazo, los anticuerpos formados, ya son IgG, pueden penetrar la placenta y llegar al segundo embarazo al niño que está en formación, ¿no?
Si fuera IgM, no podría penetrar la placenta y por lo tanto no podrían ingresar al niño. Bien, sigamos. Otros cuadros clínicos. Lisis de leucocitos y plaquetas. Tenemos la granulocitopenia, la púrpura trombocitopénica idiopática, lupus eritematoso sistémico, ¿no? Son procesos en los cuales, en primer lugar, son procesos, podemos llamar de baja intensidad, pero que producen el mismo efecto, una reacción de tipo citotóxica tipo 2. En la nefritis tóxica, nefrotóxica, el síndrome de Pasteur, ¿no? También los anticuerpos están adheridos a determinadas proteínas, ¿no? De la membrana basal a nivel del glomérulo. Se ha identificado una de ellas, por ejemplo, que es el colágeno tipo 4, cuando es expuesto y genera esta reacción de respuesta inmunológica, ¿no? Se forman anticuerpos dirigidos contra esta proteína, que a la larga va a dar origen a este famoso síndrome de Pasteur. En la enfermedad de la piel también ya hemos hablado del pénfigo, pénfigo vulgar y pénfigo, todos ellos, repito, son proteínas de la dermis que se encuentran, ¿no? Expuestas y por algún motivo hay una respuesta de tipo autoinmune dirigido contra esta proteína y va a dar origen a este pénfigo vulgaris o al otro cuadro llamado pénfigoides. Bueno, ante las medidas terapéuticas, bueno, hay que suprimir la respuesta inmune, como el empleo de corticoides es importante acá, ¿no? Remoción de anticuerpos agravantes. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de miastenia gravis, hay anticuerpos, repito, que están bloqueando los receptores. ¿Cómo se remueve esto? Hay un procedimiento de aféresis, ¿no? Que permite remover estos anticuerpos que producen la miastenia gravis. Hay una respuesta favorable cuando se hace el procedimiento de aféresis, ¿no? Hay fármacos también pueden ocasionar una reacción de citotoxicidad sobre la membrana del glóbulo rojo, etcétera, etcétera. El mecanismo se logra contener con supresión de esta droga, ¿no? Que puede ser una penicilina, una cefalosporina, dependiendo qué fármaco se le está ocasionando la respuesta citotóxica. Bien. En relación a la hipersensibilidad tipo 3. Miren, habíamos dicho que en la reacción de hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, el papel central lo desempeña la inmunoglobulina E. En la reacción de hipersensibilidad tipo 2, el papel central, ¿qué lo va a desarrollar? La inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M. ¿Ya? En la inmunoglobulina G hay que ver si es fijador o no de complemento. ¿Ya? Ya ustedes saben de que la inmunoglobulina 3, la inmunoglobulina 1 son fijadores de complemento, ¿no? Entonces, eso sí nos puede llevar a pensar, cuando hay una respuesta inmunológica en la cual el complemento desempeña el papel secundario, entonces sospechemos entonces qué tipo de inmunoglobulina es la que está produciendo. Son aquellas fijadoras de complemento, insisto. ¿Ya? Y hasta aquí, respuesta de hipersensibilidad tipo 2. La respuesta de hipersensibilidad tipo 3, ¿cuál es su etiopatogenia? Aquí lo que sucede es que se deben formar primero los complejos, antígeno-anticuerpo. Y estos complejos deben estar circulando, ¿ya? Deben estar circulando. Si no circulan, han sido eliminados por alguna vía, es imposible que se produzca esta reacción de hipersensibilidad. Esto en primer lugar, ¿ya? Entonces, formación de complejos inmunosolubles, puede ser endógenos o exógenos, ¿no? Puede ser IgG o IgM, pero en este caso, solo los complejos inmunes van a causar daño por depósito en la membrana basal vascular. O sea, en otras palabras, no pueden haber sido eliminados, ¿no? Para causar daño. Para causar daño, a la inversa, estamos hablando del retroceso, para causar daño tiene que haberse depositado estos inmunocomplejos circulantes
en la membrana basal vascular. ¿Ya? De igual manera, el complemento va a activarse, se van a activar las anafilotoxinas conocidas C3A, C5A, ¿no? Que a su vez estas pues, van a incrementar la permeabilidad vascular, ¿no? Como hemos visto en los procesos inflamatorios. Hay una acción quimiotáctica para que los neutrófilos se aproximen en esa zona lesionada y produzcan un proceso inflamatorio. Bueno, acá está un ejemplo típico de hipersensibilidad tipo 3. Tenemos la inmunoglobulina G, ¿no? Se encuentra en un antígeno soluble, ¿no? Van a formar un complejo antígeno-anticuerpo, ¿no? Y las células que los van a fijar deben tener un receptor para la fracción cristalina R, ¿ya? Fijador de complemento. Una vez que se produce ese fenómeno, cuando se fijan en el endotelio, ahí es donde va a suceder el proceso inflamatorio, ¿ya? Van a enviar señales de tipo quimiotácticas para que neutrófilos, macrófagos se dirijan al área de depósito de esos inmunocomplejos y con el consecuente daño de vasos. Ya, en relación a los aspectos clínicos, la primera experiencia en relación a esta reacción de hipersensibilidad tipo 3 se dio con una experiencia de médicos que lograron producir una reacción de Artus, ¿no? Cuando inyectaban suero de caballo en un conejo y encontraban que había una lesión que demoraba tiempo en curar, ¿no? Posteriormente se asoció a una enfermedad llamada enfermedad del suero, ¿no? Ya de tipo sistémico. Después se encontraron casos similares de depósito de inmunocomplejos circulantes en la membrana basal, en la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Más conocido, el primer caso fue el estreptococo beta hemolítico, pero después se vio que también podía cualquier otra bacteria generar también el mismo proceso. Bueno, también hay enfermedades autoinmunes, todos ellos relacionados siempre con depósitos de inmunocomplejos solubles sobre la membrana basal. La neumonitis por hipersensibilidad, el perjurosis broncopulmonar de tipo alérgico, es otro ejemplo de reacción de hipersensibilidad tipo 3. Insisto nuevamente, en este caso se tiene que haber formado el complejo antígeno-anticuerpo y luego haberse producido el depósito en la membrana basal. Bien, aquí un poco de historia. En 1903, Artus inmuniza conejos con inyecciones intradérmicas de suero de caballo. ¿Qué observó? Que a la quinta o sexta semana de inmunización, necrosis hemorrágica. Y tardaba en curar, obviamente, ¿no? Bien, entonces este es el prototipo de una reacción de hipersensibilidad tipo 3 localizada, ¿ya? Bueno, acá también está el ejemplo de la reacción de Artus, ¿no? Se ha colocado el antígeno, ¿no? Dentro del, eh, debajo de la piel, ¿no? Esto va a ocasionar la formación de anticuerpos y a su vez estos van a formar complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? ¿Qué ocasiona? Que este proceso active el mecanismo de respuesta celular. Neutrófilos, macrófagos comienzan a migrar a la zona. ¿Por qué? Porque ellos tienen los receptores de la fracción cristalina para unirse a estos inmunocomplejos, ¿no? Entonces, comienzan a formarse los inmunocomplejos, comienzan a formarse los procesos inflamatorios, hay liberación de histamina y en este caso comienzan los procesos de fagocitosis o también de infiltración a los vasos con el consiguiente fenómeno de oclusión de este mismo vaso y necrosis. Bueno, observen ustedes acá un corte para demostrar cómo la hipercelularidad alrededor de vasos, observen alrededor de los vasos, ¿no?
como producto de esta reacción de hipersensibilidad tipo 3. Bueno, entonces esquemáticamente podemos hablar de que en la reacción de hipersensibilidad tipo 3 es necesario que se formen complejos inmunes, ¿no? En los cuales pueden seguir dos vías de desarrollo. Uno, activación del complemento, liberación de anafilotoxina. Estas anafilotoxinas van a producir la liberación de histamina, que va a producir a su vez el incremento de la permeabilidad vascular. Y al final desemboca en la lesión tisular, dado que estos inmunocomplejos están ya dando señales para que los neutrófilos, macrófagos, se aproximen al sitio donde se encuentran estos inmunocomplejos circulantes, ¿no? Hay acumulación de porfirios nucleares, entonces, ¿no? Y liberación de enzimas lisosomales también, que van a destruir, dicho sea de paso, los tejidos. Digamos, si bien es cierto que al comienzo Artus vio una evolución localizada de este fenómeno de hipersensibilidad tipo 3, sin embargo también se encontró que hay manifestaciones sistémicas provocadas por estos mismos complejos inmunes, ¿no? El prototipo es la enfermedad del suero. Este fue el resultado de observaciones en la cual Picker y Chick ya comenzaron a observar en pacientes que tenían difterias o tétanos y que en esa época el tratamiento era suero de caballo, ¿no? Bueno, eran tratamientos antiguos, seguramente en base a observaciones muy eh, específicas y muy limitadas en cuanto a su comprobación o generalización. Entonces, le daban suero de caballo a estos pacientes y seguramente veían que había una respuesta favorable, ¿no? Obviamente que esto ya cayó en desuso. Bien, entonces en la enfermedad del suero tenemos una primera fase, un ocero en el endotelio íntegro, ¿no? Sin embargo, los inmunocomplejos circulantes se encuentran al interior del vaso, ¿no? Un anticuerpo libre, por ejemplo, lo encontramos acá, producido por una célula plasmática. Se forma un inmunocomplejo adherido, ¿no?, al endotelio, ¿no? Entonces, el mecanismo se cierra cuando comienza el proceso inflamatorio, ¿no? Acá tenemos una célula B que ha sido estimulada para producir anticuerpos, dado la presencia de antígenos en la circulación. Miren, observen acá, ¿no? La acción de estos inmunocomplejos circulantes conduce también a la liberación de algunas citoquinas, ¿no? Dentro de un contexto de inflamación. El proceso sigue, ¿no?, con mayor acúmulo de neutrófilos, liberación de sustancias lisosomales en un intento de remover estos complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? Se lisan las células endoteliales, hay un proceso de necrosis y formación de estructuras fibrinoides. Entonces ya estamos ante un proceso inflamatorio que se inició como por la presencia de inmunocomplejos circulantes. Bien, factores que van a influir en el depósito de los complejos inmunes. En primer lugar, el tamaño de los complejos. Cuando estos inmunocomplejos son grandes, los macrófagos pueden detectarlo, ¿ya?, porque tienen sus receptores que pueden engranarse con las inmunoglobulinas que exponen la fracción cristalina, ¿no?, para lo cual siempre requieren de dos receptores para que logren capturar a los anticuerpos, perdón, unidos a estos antígenos. Los pequeños son eliminados por los riñones, ¿no?, un proceso de depuración. Bien, pero los medianos es el problema. Ellos no pueden ser ni identificados por los macrófagos, dado que no tiene el tamaño suficiente como para que pueda ser capturado por dos receptores, ¿no?, pero tampoco pueden ser eliminados por el riñón,
ya que no son tan pequeños como para que puedan traspasar el primer proceso a nivel del glomérulo, ¿no? No pueden traspasar la membrana basal. Bien, el otro factor que influye en el depósito de inmunocomplejos circulantes es la integridad del sistema fagocítico mononuclear. ¿En dónde normalmente se pueden depositar estos inmunocomplejos? Riñones, articulación, piel, corazón y vasos pequeños. Ya, es importante. Aquí es donde yo quisiera hacer un alcance más que todo desde el punto de vista de lo que está pasando con este virus famoso. Más tiene de daño no el mismo virus, sino el proceso que origina una respuesta inflamatoria exacerbada. Se sabe ya de que los pacientes que han sido atacados por este virus se produce una especie de lo que llaman tormenta de citoquinas que va a activar una serie de mecanismos, ¿no? Entre ellos el mecanismo hemostático, el mecanismo de los inmunógenos de bajo peso molecular, el mecanismo de los factores de contacto en la coagulación. Entonces, estos mecanismos, al ocasionar en estos pacientes el coronavirus, está sucediendo lo siguiente. Uno, que como consecuencia de haber pasado por este proceso, algunos de ellos están presentando cuadros de tipo cardiovascular o renal o hepático, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también se está observando que en la prueba rápida que detecta presencia de anticuerpos, hay anticuerpos IgM que están presentes, ¿no? Entonces, a pesar de que han transcurrido 8 meses, 9 meses, entonces viene la pregunta a propósito de los inmunocomplejos circulantes. ¿No será que estos medianos van a propiciar la formación de inmunocomplejos circulantes y no van a poder ser eliminados por el organismo? Y eso explica por qué comienzan a hacer problemas renales, corazón, vasos. Incluso se ha detectado en la piel, ¿no? Hablaron inicialmente de un fenómeno de Raynaud. Entonces, todas estas todavía son preguntas que van a quedar sin respuesta hasta que culmine el estudio de la historia natural de la enfermedad por coronavirus, el COVID-19. Digamos, pasemos ahora a la reacción de hipersensibilidad tipo 4. Bueno, miren, si ustedes se dan cuenta, nuevamente vayamos al proceso que diferencia uno de otros. Reacción de hipersensibilidad tipo 1, estamos hablando de inmunoglobulina G, E. De tipo 2, reacción de hipersensibilidad tipo 2, inmunoglobulina G o IgM. ¿Ya? Y la de tipo 3 son inmunocomplejos circulantes. Pero en el tipo 4 es una reacción también llamada retardada o celular. En este caso la respuesta es celular. ¿Ya? Recordar, no es humoral como las tres anteriores. Bueno, entonces es una reacción mediada por células, ¿no? Es la célula T, ¿no? Que al ser estimulada va a liberar mediadores. Y repito, es una reacción antígeno específica. ¿Ya? Bien, el prototipo de la reacción es el ejemplo del test de tuberculina. Koch fue el que descubrió en qué consistía este test de tuberculina cuando manifestó que pacientes que habían sido ya eh, expuestos o sensibilizados al bacilo de Koch eh, y se le inyectaba por la vía subdérmica eh, una estructura proteica de este bacilo, entonces se producía una especie de respuesta inflamatoria. Se analizó desde el punto de vista anatopatológico, se encontró con una respuesta mediada por linfocitos T helper 1, que al reconocer el antígeno presentado por la célula presentadora del antígeno, va a liberar citoquinas inflamatorias, ¿no? Puede ser interferón gamma o interferón beta. ¿Y qué va a suceder con esta respuesta inflamatoria? Que se va a incrementar la expresión de moléculas de adhesión y B, la permeabilidad vascular. ¿Ya? Recordad estos dos fenómenos. Expresión de moléculas de adhesión y B, permeabilidad vascular.
Bueno, acá vamos a hacer un estudio comparativo de la reacción retardada tipo 4 y el tiempo máximo de reacción, ¿no? Tenemos por ejemplo, el caso de contacto de 48 a 72 horas. La tuberculona, 48 a 72 horas. El proceso granulomatoso de 14 días mínimo. Y aquí está la reacción hipersensibilidad tipo 4 en la lepra. Eh, para entender esta prueba, vamos a ver cómo reaccionan, ¿no? Eh, frente a la prueba eh, llamada, se utiliza el reactivo de lepromina, ¿no? La prueba cutánea, cómo se reacciona, la presencia de complejos antígeno-anticuerpo y la presencia de microorganismos. En la lepra hay tres formas de presentación. Una forma tuberculoide, una forma dimórfica, que es una mezcla de la tuberculoide con la lepromatosa. Entonces, frente a la prueba de la lepromina, ¿cómo reacciona en la fase tuberculoide? Fuertemente positivo. La dimórfica va disminuyendo y la lepromatosa todavía ya está recién iniciando una respuesta, ¿no? A veces es positivo, débil o negativo. Cuando se realiza la prueba cutánea, sigue el mismo patrón, ¿no? En la prueba cutánea es fuertemente positivo, en la fase tuberculoide, en la forma dismórfica va disminuyendo la sensibilidad, en la lepromatosa definitivamente es negativo. Presencia de antígeno anticuerpo. En la tuberculoide es negativo, en la dimórfica, dos cruces, en la lepromatosa puede ser positivo o negativo. Presencia de microorganismos. En la tuberculosis no lo vamos a encontrar. En la dimórfica, débilmente positivo. En la lepromatosa, fuertemente positivo. Bien, aquí está la reacción de hipersensibilidad de algunas variantes. No solamente es la respuesta del linfocito T1, ¿no? Que se encuentra con un antígeno soluble, ¿no? El cual a su vez va a activar a los macrófagos, ¿no? Y este macrófago va a presentar al linfocito T helper, ¿no? El cual a su vez va a liberar interferón eh, gamma, ¿no? Y también va a servir para liberar sustancias quimiotácticas, ¿no? El ejemplo típico acá es la dermatitis de contacto y la reacción de tuberculina que hemos visto antes, ¿ya? El otro tipo 4 en la cual el papel central está en el linfocito T helper 2. Bueno, igual, se encuentra con el antígeno soluble, pero en este caso se va a activar los eosinófilos, ¿ya? Entonces los eosinófilos eh, van a actuar como opera la célula presentadora de antígeno, eh, en la cual va a estimular al TH2. Igual, de igual manera se va a producir la liberación de interleuquinas 4, 5, ¿no? Eh, sustancias también que tienen alta afinidad por los eosinófilos, ¿no? En el cual el linfocito T va a liberar citoquinas que van a estimular a estos eosinófilos, lo cual a su vez, van a producir citoquinas y también mediadores inflamatorios. En este caso, tenemos los ejemplos de los cuadros clínicos característicos del asma crónica, ¿no? En la cual obviamente que cuando hay secreción, ¿no? Vamos a encontrar abundantes eosinófilos, ¿no? La rinitis alérgica crónica, en donde también la secreción nasal, producto de la rinorrea, de estos cuadros clínicos, encontramos eosinofilia. Por último, tenemos la de tipo 4 en la cual hay acción de los linfocitos citotóxicos, ¿no? El antígeno, cuando se encuentra asociado siempre a una expresión en una célula, ¿no? Esto es suficiente como para activar a las células citotóxicas, ¿no? Los cuales van a producir de igual manera
la activación del linfocito T citotóxico que va directamente a atacar, ya sin mediador inmunológico, va a atacar a la célula blanco. El ejemplo típico, dermatitis de contacto, mediadas por linfocitos citotóxicos. Bueno, acá está la reacción de hipersensibilidad con las etapas en la cual el antígeno es inyectado dentro del espacio subcutáneo, ¿no? Es procesado por las células presentadoras de antígeno, ¿no? Y al linfocito T es presentado, y obviamente que aquí la respuesta es formación o estimulación de las células de respuesta innata, mediadas ¿por qué? Por citoquinas que comienzan a liberar los linfocitos, ¿no? Entonces aparecen los fagocitos, ¿no? Y empieza el proceso de lesión, secreción del intravascular de líquidos hacia el exterior, ¿no? Y ahí es donde se forma, ustedes observen, a nivel de piel una especie de pápula, ¿no? Esto ocurre entre las 24 a 72 horas. Bien, acá algunas enfermedades que se presentan con esta reacción de hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Eh, insistimos, está mediada por una célula T específica a un antígeno. O sea, está mediada entonces por este tipo de células, ¿no? Bien. Una reacción de hipersensibilidad mediada por un antígeno que puede ser el veneno de un insecto, ¿no? O una micobacteria, ¿no? Puede ser la tuberculina o la lepromina. La consecuencia, bueno, hay lesiones en piel, hay un eritema indurado, o hay células infiltradas a nivel dérmico. Eh, el otro síndrome de hipersensibilidad de contacto. Bueno, en este caso hay un fenómeno llamado apteno, ¿no? En la cual el, el antígeno per se no tiene esa característica antigénica, pero lo dice como una proteína, ¿no? De alguna célula, va a cambiar su característica para volverse ya como una especie de noxa, que va a ocasionar una respuesta inflamatoria, ¿no? También hay otro tipo de respuestas en las cuales iones de metales como el níquel, el cromato pueden desempeñar el mismo proceso, ¿no? Crear una hipersensibilidad de contacto. Las consecuencias, una reacción local epidérmica, eritema, un infiltrado celular, formación de vesículas, ¿no? O abscesos intraepidérmicos. El otro síndrome, la enteropatía sensibilizada por el gluten, el trastorno, acuérdense de la enfermedad celíaca. ¿Cuál es el antígeno en este caso? La gliadina, ¿no es cierto? La proteína que se encuentra eh, en la cebada. En este caso, hay una atrofia de las vellosidades del intestino delgado. Va a haber un síndrome de mala absorción. Bien, bueno, esto es para explicar la dermatitis de contacto nuevamente. Ustedes saben que en piel tenemos las células dendríticas, ¿no? Entonces, en este caso, el, el agente que va a sensibilizar y va a generar el contacto ha penetrado la piel, ¿no? Y se enlaza con algunas proteínas propias de los organismos del paciente, ¿no? En este caso, la célula del Langerhans
son las que van a iniciar el contacto con esas estructuras y eventualmente van a activar el linfocito T helper 1, ¿no? Una vez que lo han presentado a estos autoanticuerpos, el linfocito T helper 1 va a secretar el interferón gamma, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que las células endoteliales comienzan a generar también interferón alfa, interleuquina 8, interleuquina 1, ¿no? Interleuquina 9, entre más importante. ¿Qué va a ocasionar? Atraer, ¿no? Macrófagos, ¿no? Y también van a secretar sus respectivos mediadores que conducen a un proceso de tipo inflamatorio, ¿no? Entonces ahí tenemos ya nuevamente el fenómeno de la dermatitis de contacto, pero ocasionado por una respuesta celular retardada. Bueno, para que observen cómo se genera la dermatitis de contacto, ¿no? Cuando es expuesto con un antígeno respectivo, ¿no? Observen la hipercelularidad, ¿no? Que se encuentra alrededor de la dermis. Bien, entonces esto sería todo lo relacionado con las reacciones de hipersensibilidad tipo 2, 3 y 4. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, ¿no hay preguntas? Si no hay preguntas, a ver, voy a hacer algunas cuantas preguntas. Pasapera. Pasapera se encuentra. Creo que no. ¿Dónde está? Alarcón. Sí, doctor. A ver, pregunta. En la reacción de hipersensibilidad tipo 2, la hemólisis por sensibilización de RH, ¿es una hemólisis extravascular o intravascular? Mm. Es importante porque de eso va a depender usted su actitud frente a fenómenos de errores en la transfusión, ¿eh? Por eso esto tiene que tenerlo ya fijado, no olvidarse nunca. ¿Qué dice Barrientos? Dígame, doctor, ¿qué pasó? La reacción de hipersensibilidad tipo 2 por Ya. incompatibilidad de factor RH, ¿se produce un fenómeno hemolítico intravascular o extravascular? Extravascular, Ya, muy claro. bien. Es importante eso, yo le digo,